Bienvenidos a Click Podcasts, un espacio para conversar sobre nuevas ideas, emprendimiento, creatividad, negocios y marketing digital. Con ustedes, Víctor Hugo Aguilar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Click Podcasts, un espacio para conversar sobre nuevas ideas, tendencias, tecnología y negocios. También pueden enviarme sus mensajes al correo clickpodcast@laboratoriodeideas.click. Para este episodio nos acompaña Fernando Daniel Peiró. Él es licenciado en Ciencias del Desarrollo Humano y Marketing. Es autor de múltiples libros y audiolibros sobre liderazgo integral, transformación humana y coaching del ser, procesos de humanización organizacional, habilidades directivas, marketing, publicidad y recursos humanos. Fernando Daniel, un verdadero gusto y un honor que estés acá en Click Podcast. Gracias, Víctor Hugo. La verdad es un placer, un honor estar aquí después de tanto tiempo de conocernos. De verdad pasó mucho tiempo. Así que encantadísimo. Feliz de verdad de que estés acá, Fernando Daniel, con nosotros, compartiendo este ratito. El tiempo muchas veces pasa y cuando nos volvemos a reencontrar, volvemos a revivir, ¿no? A volver a tener ese niño que se conecta nuevamente con el corazón. Y después de tantos años, ya no viviendo en Costa Rica, viviendo en Argentina, podemos seguir en contacto más con estos sistemas tecnológicos que nos permiten seguir aunando esfuerzos. Cuéntanos un poco de quién eres y cuál es tu experiencia. Bueno, qué pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién soy? Soy una persona que está todo el tiempo en este momento en mi vida haciéndome replanteos tan grandes para poder lograr, creo que una de las cosas que ha sido una proeza importante en mi vida, que es ser coherente. Creo que esto sería mi manera de definirme, buscar la coherencia y encontrarla día a día en el hacer. Desde el punto de vista profesional, me considero autor, soy un escritor prolífero, estoy todo el tiempo escribiendo, así que es una de las cosas que más me podría definir como profesión. Dentro de eso, el ámbito del liderazgo, por un lado, y lo que podría ser los caminos iniciáticos por el otro, que no están mencionados obviamente en mi currícula, que son todos estos caminos de la búsqueda de la luz interna y desde ahí poder encontrar metodologías que sirvan para ser mejor personas, sacar nuestra mejor versión de nosotros y estar conectados espiritualmente, viviendo una experiencia humana, por llamarlo así. Además de escritor, podría definirme como un artista, porque estoy trabajando también el área de lo que es el arte específico de plástico, y también, que esto tal vez es una novedad porque no conoce esa parte, el ámbito musical que había dejado hace 22 años y ahora regresé a la música para seguir trabajando todo lo que es música incidental, así que te diría que es un especie de popurrí de todas las cosas que hoy me gustan, que amo hacer y que las estoy volviendo a desarrollar, así que me definiría por ahí. Sé que estás trabajando en un libro nuevo y me encantaría saber de primera mano sobre qué es esta nueva obra. Bueno, qué interesante. En realidad estoy trabajando sobre 4 o 5 libros y por una cuestión de decisión personal, por el tema de las fiestas, fin de año, un año tan complicado para muchas personas como fue este año 2020, decidí largarlo para marzo, calculo, del 2021. Ese es un primer libro que en realidad lo que hace es divulgar información, pensamientos sobre el desarrollo del liderazgo y la conciencia en diferentes contextos, como lo que es el amor, lo que es la virtud, lo que es el desarrollo del potencial humano, todo a través de frases que tienen cada día un pensamiento a la cual se le agrega un ejercicio diario para poder desarrollar la jornada diaria con este libro, ¿no? Ese libro se llama Oxon, un mensaje de luz, y que todos los mensajes se han ido transmitiendo desde el año 2015 y 2016 a través de las redes sociales. Día a día, incansablemente y con mucha disciplina, se enviaban esos mensajes, de los cuales solo he reservado 220 mensajes, y es lo que estamos largando este libro que decía para marzo del 2021. Ese es un libro que va a ser gratuito, así que la gente lo va a poder descargar y poder disfrutarlo y poder compartir con quienes tengan el contacto que les pueda ser de utilidad. Un libro que voy a lanzar específicamente ya, que vengo escribiendo desde hace mucho tiempo, y para comentarte que en realidad el libro se escribió en Costa Rica,
tú sabes que ahí fue, nos conocimos durante estos 10 años que estuve allá, que se llama Claves para vivir en sintonía de la vida. Es un libro que habla sobre claves muy sencillas de la vida para poder encontrar una frecuencia, por llamarlo así, una sintonía, que nos permite encontrar la paz interna, la felicidad, esa sensación de placencia que tienen los seres humanos que muchas veces no nos sentimos merecedores o muchas veces creemos que no es posible. Y entre esas claves hablamos del niño interno, hablamos de cómo desapegar, lo que es todo lo que sería el desapego, hablamos sobre poder escudriñar todo el pasado, empezar a redescubrir un montón de conceptos que creemos que han muerto, que en realidad están vivos y latentes. Entre esos, por ejemplo, el propósito más alto de la vida, entre otros temas, ¿no? Son en realidad 11 claves que estoy planteando, que en realidad todos tienen que ver con una premisa fundamental, que es la clave 10 del libro, que se llama La felicidad no es una meta, que es una de las claves justamente más importantes que se desarrolla en el libro. Muchas personas por diferentes circunstancias decidieron crear pequeños negocios y tomaron valor y se lanzaron al mercado. Siempre hay muchos temores ante esa incertidumbre de qué vendrá, qué sucederá. Y quizás algunos negocios no se están moviendo, no están creciendo tan rápido como las personas quisieran. Y como vivimos en una sociedad que nos exige ser prósperos, por eso te quiero preguntar, ¿qué es en realidad la verdadera prosperidad? Bueno, es una pregunta muy interesante, muy profunda, por cierto. La gente confunde prosperidad con riqueza, pero vamos a definir prosperidad y voy a agregar otra más, que es la palabra abundancia, porque mucha gente considera prosperidad o abundancia lo mismo. Pro, de la palabra prosperidad, viene del latín y significa hacia adelante. Por ejemplo, profesional, con la fe hacia adelante, por decir un ejemplo, ¿no? Y la segunda palabra, étima, es spa, que significa esperanza. Fíjate qué interesante la palabra. Por tanto, prosperidad significa tener un estado de conciencia, un anhelo, un deseo profundo, vehemente, ardiente en el corazón, que lo que queremos es que se manifieste en el tiempo futuro. Esa es la esperanza de que eso que deseamos va a ser manifiesto en el tiempo futuro, en el porvenir. Implica prosperidad la capacidad de poder conectarnos desde la esperanza con aquello que realmente anhelamos profundamente en el corazón. Por tanto, no implica el recibir y tener bienes materiales, sensaciones de éxito, ya sea personal o empresarial. Abundancia es una palabra también compuesta del latín. Ab también es algo grande, alto, ¿sí? Y unda, que sería la palabra compuesta, quiere decir ola de mar. Yo la defino como un tsunami de bendiciones que viene hacia nosotros de regreso. Pedimos, ¿sí?, a la fuerza universal, a la fuente, al campo cuántico, depende el deseo y el anhelo. Es decir, hay una imaginación, es decir, una imagen que es mental, ¿vale? Y lo acercamos hacia una emoción determinada. Cuando se conectan la emoción con la imagen, producimos nosotros un pedido, llamémosle así, a nivel universal, que lo que pasa es que se manifiesta luego de que ese pedido está consolidado en ese campo cuántico, ¿vale? Entonces, cuando yo enfoco con emoción determinada, mientras más alta es la emoción, por eso la esperanza es una emoción muy alta, la manifestación de eso viene hacia mí como abundancia. Entonces, para poder lograr ser próspero y abundante, necesito tener una mente dispuesta en la esperanza y estar con una sensación de merecimiento para poder recibir aquello que he imaginado y he creado. Eso es prosperidad. Daniel, has hablado sobre la adversidad, que cada vez es más difícil salir adelante. Quiero preguntarte, ¿qué papel juega la resiliencia ante estas situaciones? En realidad, yo no conozco a nadie que haya alcanzado el éxito, el triunfo en la vida de manera fácil. Siempre hubo un esfuerzo. En los textos sagrados hablamos de que justamente, ¿no?, ser valiente en todo este proceso del esfuerzo. Entonces, esfuérzate y sé valiente. No hay nada fácil, digamos, en este concepto. El asunto es que cuando nosotros creemos que hay adversidad, estamos viendo la vida de manera pesimista, pero nosotros consideramos que los sucesos que podemos llamar difíciles, críticos, en realidad son el caldo, el cultivo de nuestro empoderamiento personal. Nosotros veremos a esos momentos difíciles, problemas, como les quieras llamar, como desafíos de la vida.
Y cuando nosotros nos afrontamos a un desafío, lo que hacemos es observar o autoobservar aquellas virtudes o aquellas fuerzas internas que nos permiten observar la situación y poder encontrar recursos internos que nos empoderen para poder justamente darle cintura o movimiento a esa situación que se viene presentando. Es una gran oportunidad que tenemos a través de la adversidad para poder encontrar mayores recursos, para poder superar momentos difíciles en otros momentos, si se quiere, más complejos que difíciles, ¿no? Esto es como un juego de computadora. Uno va superando un nivel y cada nivel se hace más complejo. Bueno, así sucede con el ser humano. Uno va pasando por una serie de pruebas o de templanza y a medida que se va superando, obviamente, cada vez, si se quiere el término, cuesta menos, no sería el término real, pero le va a ser menos dificultoso el escalado en ese proceso de llegar a la cima de la vida. Por tanto, creo que la adversidad es simplemente un suceso que justamente hay que honrar. Fíjate, la palabra suceso, si nosotros lo convertimos al inglés, success, significa éxito. Para nosotros éxito viene del latín exit, que significa salida. Creo que hay dos conceptos totalmente diferentes entre las culturas como la sajona y la latina. Para nosotros el éxito es tener tal vez un logro alcanzado, y para los sajones el éxito simplemente significa una salida. Para ellos el éxito es un suceso y por tanto el suceso implica vivirlo, experimentarlo, sacarle provecho, aprender de él. Este es un tema importante que nosotros debemos aprender como cultura. Y por tanto el lenguaje es uno de los procesos más importantes para el desarrollo justamente del empoderamiento del ser humano. Creo que no es lo mismo decir, ay, estoy frente a una pandemia y no sé cómo salir, o tengo miedo, que decir, esta es una gran oportunidad para ver nuevos horizontes. Entonces la gente, sobre todo en estos tiempos donde más se ha desarrollado el miedo, más que la capacidad evolutiva del ser humano que está totalmente conectada con el amor. Hoy esto a nivel empresarial se le llama justamente gestión de la felicidad organizacional, por ejemplo, y tiene que ver con las sensaciones internas de logro que justamente se desarrollan en conjunto con otros seres humanos que están en la misma situación, porque el miedo no viene por sí mismo, viene en realidad por un colectivo. Y por supuesto, de no mirar hacia el pasado y honrar lo vivido, y de mirar hacia el futuro sin temer lo que le pasó, porque el miedo simplemente es que no querer volver a vivir lo que ya vivió. Entonces hay que mirar al pasado, honrarlo para poder mirar al futuro y cambiar como si hubiesen sido una máquina del tiempo, donde nos metemos y cambiamos el futuro inexorablemente simplemente con perdonar el pasado, por decirlo de alguna manera. Daniel, ahora tocabas un tema importantísimo sobre el lenguaje. Y últimamente he visto que de verdad la gente se llama a sí misma inútil, perdedora, derrotada, fracasada y un montón de términos más, ¿verdad? Porque quizás las cosas no le están saliendo como quieren, no lo están logrando tal vez tan rápido como lo esperaban. Nos volvemos muy duros con nosotros mismos, nos tratamos mal, diría yo. ¿Cómo podemos utilizar el lenguaje para generar un cambio positivo en nosotros mismos? Bueno, simplemente el lenguaje es una cristalización de nuestra manera de pensar. Como es muy complejo dejar de pensar, pero es importante y necesario, y esto para muchos tal vez pueda ser algo nuevo, es lo que yo digo, dejar de pensar para empezar a ser seres sintientes. Somos seres pensantes, vivimos pensando, o nuestra mente piensa, 60.000 pensamientos por día. 22% de esos pensamientos son positivos y el resto son negativos y repetitivos. El hecho de estar todo el tiempo desarrollando un lenguaje, obviamente viene como cristalización de nuestra manera de pensar. Un pensamiento genera una acción. Esa acción, cuando se repite, crea un hábito. Cuando ese hábito se repite, crea un carácter y esto inexorablemente nos da un resultado. Si una persona tiene un pensamiento negativo, ¿sí?, genera una acción. Hagamos de cuenta una queja. Esto que habla así, que no sirvo para nada, que soy un fracasado, etcétera, etcétera. Todo eso que son sensaciones de victimización están totalmente alejadas del autopoder, de la autoestima, del autopoder, de la esencia del ser humano justamente, que es el empoderamiento. Tiene que ver con esa manera de observar
la vida y las realidades desde un aspecto oscuro. Está en esa dimensión que decía, la persona está pensando repetitivamente, por tanto el lenguaje tiene que ser propiciador, tiene que ser evolutivo. Ustedes en Costa Rica tienen un país en el cual ha sido declarado 2 veces consecutivas el país más feliz del mundo. Yo analizándolo, estando allí, tuve el honor de estar cuando fue declarado por primera vez el país más feliz del mundo. Y ahí me di cuenta que una de las cosas que tiene Costa Rica, que es muy pintoresco, es justamente el lenguaje. Uno está parado en la cola de un banco y llega otra persona, se miran y la persona le dice, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pura vida. Y el otro dice, qué dicha. Si nos vamos, por ejemplo, a Argentina, a España, uno le pregunta, ¿cómo estás? Y el otro dice, tirando para no aflojar. O en la lucha, como también dicen los costarricenses en algunos casos, ¿no? En la lucha. Nos sentimos que estamos peleándola a la vida. Entonces es importante que el lenguaje sea propiciador de realmente aquello que quiero crear, porque lo que nosotros estamos viviendo es lo que hemos declarado antes. Es un tema importante que la gente no se da cuenta. Entonces, si dice soy un fracasado, lo que está diciendo en realidad no tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el futuro que está creando. El enunciado puede ser que haya sido la experiencia del pasado, pero el hecho de declararla nuevamente significa volver a crear el mismo formato de realidad que ha estado viviendo hasta el momento. Si una persona quiere declarar un futuro nuevo, tiene que cambiar su manera de hablar, el lenguaje, la manera de comunicarse. Entonces es importante que seamos conscientes del lenguaje, que el lenguaje sea evolutivo. Evolutivo tiene que ver con todo aquello que sea propiciador, que tenga que ver con los anhelos que quiero cumplir, con esto que hablamos de prosperidad. El lenguaje tiene que ser próspero, que a medida que nosotros vamos desarrollando un lenguaje que sea asertivo, mejor va a ser la posibilidad de encontrar una sociedad más acorde al corazón y no a la oscuridad del miedo, ¿no? Por tanto, el lenguaje no es inocente en absoluto, es generador de nuevas realidades y en función de cómo yo desarrolle el lenguaje, así creo la realidad. Es un tema importantísimo que la gente debe empezar a ver cuáles son los clichés que hay que cortar, que hay que dejar de decir. Si yo hablo positivo y observo la manera de decir las cosas, mi mente empieza a articular también otra manera de pensar. Este es un tema fundamental. Entonces el lenguaje nos invita a nosotros a poder ser de alguna manera peregrinos por esta belleza del lenguaje, que hay tantas maneras de decir las cosas de la manera más elegante y que a la vez sea propiciadora de nuevas realidades para nuestra vida. Creo que nosotros en definitiva somos magos creadores de nuevas realidades. Daniel, con base en todo esto que nos has dicho, hay una pregunta que quiero hacerte. ¿Cómo podemos autoliderar nuestros pensamientos para tomar entonces control de nuestras vidas? Recién di un pequeño detalle que me parece que es importante. Dejar de ser seres pensantes para ser seres sintientes. Cuando uno es un ser pensante, la emoción se subordina a la manera de pensar. Pero si nosotros somos seres sintientes, que incluso es una máxima del budismo y del zen, si nosotros somos seres sintientes y disfrutamos de la vida y sentimos, ¿vale? Nos permitimos sentir, esa experiencia del sentimiento nos va a permitir a nosotros tener gobierno sobre la manera de pensar y de hecho lo que va a hacer es que el pensamiento termine siendo gobernado por nuestras emociones. Por ejemplo, uno se sienta un momento, hagamos de cuenta está en la oficina, un poco fatigado, descansa, aunque sea 5 minutos, y se pregunta, por dar un ejemplo, ¿cómo me siento? Esa es una pregunta importante que no nos hacemos. Y desde ahí, una vez que yo ya tengo la respuesta que es inmediata, lo que voy a hacer es establecer recursos para lograr mi alineamiento, mi equilibrio interno. Si me siento negativo, me siento, hagamos de cuenta, frustrado, enojado, triste, tantas emociones. Y de hecho, las emociones son momentos, no son sentimientos. Cuando una emoción se repite, hágame cuenta, la sensación de fracaso, la sensación de fracaso, la sensación de fracaso y sigue, eso se convierte en un carácter, se convierte en algo fijo. Entonces, eso se convierte en un sentimiento permanente y va a ser difícil. Cuando yo puedo detectar la emoción que es momentánea y yo no lo dejo pasar y me pregunto cómo me siento en este momento y tengo recursos para poder salir de esa vibración, de ese sentimiento, yo obviamente habré superado esa condición
y poder abordar otro camino que me lleve a otro pastizal. Hagamos de cuenta, si estoy triste, vamos a YouTube, ¿por qué no? Y veamos chistes, algo gracioso. O nos conectemos con personas que sonrían. O yo empiezo a sonreír un poquito más. Un tema importante. En vez de quejarme, me sonrío, cuento chistes, empiezo, no sé, me visto de una manera más elegante. Es decir, busco la manera de hacer todo lo contrario a que haría cuando uno no se siente bien. Por ejemplo, si uno está enojado, bueno, un recurso puede ser respirar profundo, escuchar música lenta, suave, de relajación, meditar. Uno tiene que encontrar recursos que le sirva para poder ir al opuesto de ese sentimiento que está en este momento haciéndonos sentir mal. Me encanta justamente el nombre que le pusiste a tu proyecto, ¿no? Que es justamente Laboratorio de Ideas. Bueno, eso mismo, el laboratorio de ideas, es lo que surge cuando yo me hago preguntas importantes en mi vida. Por ejemplo, ¿cómo me estoy sintiendo en este momento? Ahí aparece un laboratorio de ideas. Cuando yo sé que no me siento bien y la verdad que lo que pasa es que nadie se quiere sentir mal. El saber encontrar recursos, no dije buscar, dije encontrar, para superar ese momento, ese suceso, nos va a permitir a nosotros hacer un peregrinaje hacia una escala mayor de conciencia. Esto es un tema importantísimo en el liderazgo. ¿Cómo puedo lograr mi autoliderazgo? Primero, la autoobservación. Este es un tema importante. Y el segundo paso es el tener claro qué quiero en la vida. Un tema importante. ¿Qué quiero? Porque las personas no tienen claro qué quieren. Yo digo que si nosotros le daríamos una lamparita de Aladino a cada una de las personas que están escuchando y frotan la lamparita y sale genio, bueno, voy aclarando que el genio que sale ahora no es el genio de antes, que esperaba eones de tiempo a que la persona decida qué quería. Hoy ese genio tiene un reloj en la mano izquierda, mira el reloj y le dice, vamos, amo, tiene 10 segundos para pensar 3 deseos. Salud, dinero y amor, dice, ¿vale? Y obviamente salud le da una aspirina, porque no supo definir qué quería, ¿sí? Dinero, bueno, le puede haber dado el dinero para pagar el celular a fin de mes. Y amor, bueno, le puede haber dado un perro, una mascota, porque no supo definir qué tipo de amor. Amor de mascota, amor filial, amor de pareja. Por eso hay que tener claro y saber definir con lujo de detalle qué es lo que quiero alcanzar. Y fíjate cómo está conectado esto con la felicidad, porque felicidad viene del latín felix, que significa fértil. El tener claro qué es lo que voy a sembrar va a hacer que yo pueda cosechar, que es justamente el principio de la felicidad. Por los frutos seré conocido. Hacer un resumen. Primero, encontrar recursos para poder darle dinámica a los sucesos difíciles, adversos, tristes, no luminosos, y esos recursos polarizarlo y llevarlo hacia el otro extremo de esa realidad. Si estoy triste, buscar la manera de sentirme contento. Si estoy enojado, buscar la manera de estar pacífico y así, etcétera. Y lo segundo, tener claro qué quiero y todos los días levantarse enfocados, recuerden, fuego interno, enfocados en aquello que quiero alcanzar para mi vida y que puedo compartir con la gente que amo. Daniel, una pregunta que quiero hacerte desde hace rato. ¿Cómo podemos vivir en sintonía? Bueno, vivir en sintonía es un proceso que lleva sus claves. La primera clave que justamente menciono en mi libro es algo que realmente no es negociable y es el rescatar la inocencia. Siempre estamos con un sentimiento de culpa. Ese rescate con la inocencia significa descubrir o siquiera redescubrir nuestro niño interno. Es decir, hay que bucear sobre el pasado, llegar hasta la infancia, empezar a ver todas aquellas cosas que no hemos podido superar de niño. ¿Por qué? Porque no teníamos herramienta en ese tiempo, no había una conciencia, una madurez. Entonces, como niños, hagamos de cuenta, estábamos asustados porque no había luz hasta que nuestro padre prendía la luz artificial y nosotros quedamos tranquilos. Bueno, nos quedó un miedo, hagamos de cuenta. Entonces, cuando estamos en la oscuridad tenemos miedo. Por dar un ejemplo muy sencillo, por supuesto. Entonces, el conectarnos con ese niño interno de la experiencia vivida en el pasado es lo que va a hacer a nosotros un redescubrimiento de ese niño y de encontrar todo aquello que hoy se manifiesta, con donde el niño se siente escondido, donde el niño no disfruta, donde el niño no está pleno, y volver de este adulto que somos a reconocer ese niño y volver a desarrollar los aspectos lúdicos y obviamente rescatar la inocencia. Otro punto es el desapego. Nosotros vivimos apegados a un montón de cosas. Nos apegamos a un deseo y si ese deseo no se cumple, sufrimos. Creo que lo más importante que hay que desear o anhelar son deseos muy elevados, como por ejemplo ser mejor persona, tener mayores virtudes, alcanzar la felicidad en la relación con el otro, el poder servir, tener un alto propósito en la vida. Son contextos bien importantes que hay que analizarlos desde el punto de vista de la autorreflexión.
Es una de las claves que yo planteo que se llama vivir con significado, que creo que es uno de los temas que por lo general las personas estamos en este momento como robots. Yo le llamo zombie, en realidad parece que estamos vivos, pero en realidad estamos muertos. Hay muchas personas que se murieron a los 17 años y no se dieron cuenta, y llegan a los 80, 90 años y recién son enterrados. Porque en ese proceso de los 17 años hasta los 90 han estado muertos, porque no han encontrado la razón de vivir. No hay un concepto que nos permita vivir con significado. Vivir con significado en realidad es una combinación de muchos factores. Ese significado, llamémosle sublime de la vida, que está en apreciar el momento de la existencia que vivimos en el presente. Y esto implica tener una atención específica sobre cada instante puntual y preciso, que es justamente esto que todo el mundo habla de aquí y ahora que no se entiende. Pero ese significado tiene relación con ese más allá de nuestras metas y objetivos personales, va más allá de eso, es un significado más profundo, el verdadero significado de la vida, y que nos conecta con ese valor esencial de la vida humana que tiene que ver con la relación con nuestras propias almas, por llamarlo así. Lo importante es que podamos darnos cuenta que en realidad el hecho de darle significado profundo a la vida tiene que ver porque hay muchas personas que están perdidas, que no tienen un significado en el camino, ¿sí? Adoptan una posición de actitud frustrada que mencionaste, decadente, oscura, de alguna manera yo le denominaría sin trascendencia. Y es en la búsqueda de sentido justamente que es inicialmente incomprensible para muchos. No es fácil comprender esto, es muy limitado de comprender. Y por medio de situaciones de crisis es donde se puede comprender cuando nos preguntamos cuál es el sentido de la vida. Esa es una pregunta, como recién comentaba. Esto nos va a permitir a nosotros definir en cierta manera cómo conquistar la voluntad propia, porque creo que uno de los problemas que tenemos los seres humanos es que no tenemos una voluntad fuerte para poder descubrir esas puertas a la luz, al entendimiento, y poder satisfacer esas necesidades de querer vivir una vida con profundo significado. Y de este modo desapegarnos del deseo de control de las circunstancias, que creo que es un tema que la gente no sabe manejar, sobre todo en estos temas de pandemia, donde lo que más creo que la pandemia en realidad ha sido el miedo, no el virus. Entonces, ir hacia el encuentro de ese sentido de la vida consiste en poder palpar, llamémosle así, el valor de la vida, darle valor a la vida. ¿Qué es aquello grandioso que podemos experimentar? Aquello que nos puede maravillarnos. Esos son los regalos de la vida. Por decir un ejemplo, la sonrisa de un nieto, el abrazo de un hijo, ¿sí? Un te amo de una esposa. Este tipo de cosas son fundamentales que tengamos en cuenta. Por tanto, como decía recién, el significado más elevado de este tránsito por la vida es justamente la práctica del amor, tomando el cimiento del logro, la plenitud sin el tiempo. Porque yo creo que estamos todo el tiempo pensando en que tenemos que cumplir con tal o cual cosa en una determinada agenda, pero nos olvidamos que el amor no tiene tiempo y hay que vivirlo. Yo lo digo esto por experiencia personal. Yo estuve 8 años fuera. Tú me dices a mí sí, que estuve por el mundo, estuve 12 países, publiqué 11 libros, patatín, patatán, pero en realidad son 8 años que no vi a mis hijos, ¿vale? Entonces hoy me di cuenta del valor de la vida, por eso estoy escribiendo este libro importante. El vivir y disfrutar, tener gozo en cada minuto que transcurre, ese minuto que pasa no vuelve, Víctor. Creo que lo más importante, como te decía, es darle valor a la vida, darle valor al tiempo. El tiempo es vida, en vez de dejar de perderlo. Creo que estos son temas importantes. Uno es alejarse de la victimización, porque paramos tanto tiempo victimizándonos, Víctor, que de verdad al final lo que hacemos es honrar el dolor y no las salidas. Otro es, de verdad, escudriñar las creencias, incluyendo a las religiosas, liberar el dogma, empezar a darnos cuenta que en vez de ser religiosos es mejor ser espirituales. Otro punto tal vez es agradecer. La gente ha perdido la magia del agradecimiento, un tema importante. Otro, descubrir la belleza que hay en el día a día. En vez de observar el celular cuando uno va caminando, observar que hay un sol radiante, extraordinario. Observar a la gente el rostro. En vez de mirar el celular, mirarle los ojos. Establecer metas y objetivos, también un tema importante. Otro tema importante, el altruismo, la caridad, la entrega. Desarrollar las virtudes del ser humano, que son temas fundamentales entre la moral y la ética, en un mundo que viene tan tergiversado y tan corrupto. Esas son perlas de sabiduría que nos van a ir acercando a vivir en sintonía con la vida. Por supuesto, hay mucho, se puede hablar muchísimo más de esto y podríamos hablar muchos podcasts sobre estos temas, pero creo que de alguna manera, en resumen,
la manera de salir de esta desarmonía es tal vez uno de estos conceptos o preceptos que te acabo de mencionar. Estamos tan enfocados en la ansiedad, en el temor, en el estrés, que se nos olvida realmente que solamente tenemos una vida y que al final está compuesta de ese montón de momentos especiales de los que acabas de hablar. ¿Cómo podemos enfrentar mejor ese estrés que estamos viviendo actualmente? Bueno, mira, qué interesante. El estrés es un concepto que tiene que ver con impulsiones, ¿sí? O fuerzas que nosotros necesitamos desarrollar para alcanzar logros y objetivos en nuestras vidas. Por tanto, hay dos esquemas, uno llamado eustrés y otro llamado distrés. Ambos es parte de lo que se denomina estrés. El distrés es lo que se conoce hoy como estrés directamente, que son, para que tengan una idea, que justo que recién hablamos de tener una vida con significado, el estrés, denominado estrés, pero en realidad sería distrés, son todas aquellas cosas que hacen los seres humanos, pero que no tienen significado profundo en la vida. Esto es el sellito almohadilla en la repartición pública, todo porque la mayor meta que tienen es la jubilación y nunca han desarrollado su talento, nunca han desarrollado el jugarse la vida por aquello que aman hacer, en fin. Entonces, el distrés, defino, o el estrés como se lo conoce, son todas aquellas acciones que nosotros desarrollamos que no poseen un significado profundo para nuestras vidas. Entonces nos terminamos frustrando y obviamente todo desencadena en un problema de salud, porque es el aspecto energético más denso, por eso ataca la salud. Hoy la neurociencia habla sobre esos temas y hay una disciplina emergente que se llama biodescodificación, que les invito a que averigüen sobre eso, donde explica que cada somatización o enfermedad tiene un significado con el estado de conciencia. Y el eustrés, justamente, son todas aquellas cosas que tienen un significado profundo en la vida de los seres humanos. Una meta que quiero alcanzar, desde cosas sencillas como por ejemplo bajar de peso para sentirme mejor, más saludable. Eso es eustrés, ¿vale? El distrés, vuelvo a repetir, son aquellas cosas que no tienen significado. Entonces, muchas veces el estrés viene a nivel empresarial, laboral, por sobre todo, porque están enfocados en lo que es una añadidura y no algo importante como es el dinero. La gente está enfocada en tener dinero y no en tener calidad de vida. Este es un tema importante. Uno cree que el tener dinero me da calidad de vida y está haciendo las cosas al revés. En realidad uno debería primero enfocarse en la mejor calidad de vida y de ahí el dinero viene por añadidura. Así es, porque cuando yo observo algo, eso se manifiesta. Donde uno observa, eso se crea. Cuando uno enfoca sobre algo, eso se agranda. O cuando uno presta atención a algo, eso se agranda. Si tú prestas atención a tu preocupación, esa preocupación se agranda. Si yo presto atención a lo que quiero vivir, es decir, la mejor calidad de vida, eso se agranda. Por tanto, es importante que tengamos claro en convertirnos en locos y crear nuevas realidades. Prefiero que la gente me diga loco y no que me diga frustrado, ¿vale? Entonces es importante que hagamos magia. Es un tema importante. Por tanto, el estrés tiene que ver, o el distrés tiene que ver con que se hacen muchas cosas que no tienen sentido, que no son importantes, pero se siente uno obligado a hacerlas. Entonces, una de las cosas importantes que hay que hacer es decir no. Los oyentes pueden tener una herramienta para empezar a hacerlos de ahora, para empezar a liberarse del estrés. Es una pregunta que se sostiene sobre esa imagen. La imagen es la leche, el seno que me da la leche que me alimenta. Imagínense un bebé, ¿sí? O uno mismo, prendido al seno materno, bebiendo la leche que me alimenta. Entonces, uno lo hace pregunta. El seno que me da la leche que me alimenta. Entonces pregúntese, si está en el trabajo, ¿el seno trabajo me da la leche que me alimenta el alma? Si la respuesta es sí, siga trabajando, seguramente va a ser feliz. Pero si en el trabajo no se satisface internamente el alma y se empieza a frustrar y cada vez que se levanta dice, tengo que ir al trabajo, no es el trabajo, deja el trabajo. Eso es desapego. Por tanto, el seno que me da la leche que me alimenta, el seno trabajo, ¿me da la leche que me alimenta el alma? No, dejo el trabajo. Exploro cuáles son mis capacidades, cuáles son mis habilidades naturales, las habilidades que he desarrollado, que estudié, y desde ahí empezar a crear su propio autoempleo, ¿por qué no? Eso es producto del emprendedor. Yo defino al emprendedor como
simplemente una persona que se va arriba de la cima, no que tiene que planificar y nada, Víctor, nosotros siempre hablamos sobre esos temas, pero bueno, acá no hay que planificar nada, simplemente hay que subirse a la cima y lanzarse al vacío y en medio del vacío construir un aeroplano. Yo creo que esta es la aventura que hay que vivir. Cuando nosotros empezamos a trabajar estos contextos y entendemos que la vida simplemente es una aventura, todo cambia, absolutamente todo cambia. Por eso hay que desapegar para tener espacio para vivir experiencias que realmente queremos vivir. De eso se trata. Escuchas Click Podcast y mi invitado es Fernando Daniel Peiró, escritor y especialista en liderazgo y conciencia. No quiero irme sin antes hacerte una pregunta muy especial que acostumbro a hacer a mis invitados. ¿Qué es el éxito? Éxito es una palabra que la vas a encontrar en las salidas de los malls, la vas a encontrar en las salidas de los aeropuertos, la vas a encontrar cualquier sitio donde haya de alguna manera una salida. ¿Por qué? Porque exit quiere decir salida. En latín, exit quiere decir salida. En inglés, exit. El éxito no implica entrar a ningún lado, significa salir. Entonces el éxito sería la gran oportunidad que tenemos nosotros de salir triunfantes a partir del conocimiento adquirido en medio del suceso del cual salimos. Por tanto, ¿qué es el éxito? Es un aprendizaje continuo donde nosotros, por cierto, somos exitosos por naturaleza esencial. La primera salida que tuvimos fue de nuestro seno materno, nuestro vientre materno, ¿sí? Fíjate, te voy a decir una alegoría bien graciosa. Nosotros estamos en un spa natural. Ese spa natural es el vientre materno, donde nosotros estuvimos en la pancita 9 meses, cuidados por la naturaleza materna. Tranquilos, cuidados, ahí. Cuando nosotros salimos, lo primero que recibimos es un nalgazo alegórico hoy día. Antes era real, hoy es alegórico. Un nalgazo recibimos en la vida. Y ya de entrada empezamos a ser resilientes. Así que lo importante es hacer un entendimiento que todo el tiempo estamos plenos de sabiduría cuando aceptamos los sucesos y nos aprontamos a convertirlos en desafíos para salir aprendiendo del suceso. Cuando nosotros entendemos que el suceso es una escuela que tiene algo que dejarnos, ya deja de ser una adversidad para ser un desafío. Y el éxito es justamente eso, el poder haber alcanzado la sabiduría del suceso vivido. Así lo definiría. ¿Dónde podemos encontrar a Fernando Daniel Peiró y todos sus libros? ¿Dónde estás disponible? Para hacerlo más fácil, en mis redes sociales. Podría ser Facebook, Fernando Daniel Peiró, Instagram, igual, Fernando Daniel Peiró, o bien mi página web es fernandodanielpeiro.gimdo.com. Y si no, directamente San Google, como digo yo, se van a San Google y buscan Fernando Daniel Peiró y ahí les sale seguramente mi página web. Así que ahí estoy para servirles. Igualmente en mi Facebook o en Instagram, ahí aparecen también mis datos de cómo contactarme. Quiero agradecerte por haber estado con nosotros en este episodio tan especial de Click Podcast y por ser una inspiración al cambio. Gracias, Víctor Hugo. De verdad que es un placer y gracias por esta extensión del tiempo que promoviste inicialmente. Así que bueno, de acá honrado de verdad por esta invitación y aquí estoy para servirte plenamente. Si este episodio te gustó, ayúdame a llevar este mensaje a otras personas suscribiéndote o compartiéndolo en nuestras plataformas de Spotify o de YouTube. Antes de irme, quiero invitarlos a seguir luchando día a día y sobre todo a quererse cada día más. Un fuerte abrazo y nos escuchamos acá en Click Podcast. Hasta la próxima. Escuchaste Click Podcasts. Si querés compartir tus ideas, opiniones o comentarios, escríbenos a clickpodcasts@laboratoriodeideas.click. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Click Podcasts.